Bueno, y lo decíamos antes de irnos a la pausa, se encuentra con nosotros el analista político Rosendo Fraga. Buenas tardes. No, gracias por invitarme. No, por favor. Rosendo, un gobierno puede tener tantas equivocaciones a pesar de que se rectifica, ¿no? Se notan las equivocaciones, se las comete, las equivocaciones desde que asumió la presidencia y ahora en las últimas semanas. Bueno, yo diría que la administración Macri, un par de días después de asumir en diciembre, cometió un error importante, en mi opinión. Nominar 2 miembros de la Corte por decreto, sin pasar por el Senado. A lo mejor en lo político institucional fue el error más grave que cometió. A los 2 días advirtió la resistencia, retiró. En aquel momento, por ese error y su reacción y su corrección inmediata, el gobierno no pagó ningún costo. Al contrario, se lo elogió, ¿no es cierto? Ahora, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, 14 meses después, vemos que el gobierno, bueno, corrige el tema retrocedo, corrige el tema Correo, también el tema aumento jubilado. Y hay uno tercero que a veces no se nota, el acuerdo bancario. También. No sé si sí, está claro. Sin embargo, el efecto político es diferente. ¿Y por qué es diferente? Así, es decir, retroceder hace 14 meses en el gobierno no le significó costo y casi un reconocimiento. En cambio hoy, en todo caso, retroceder implica limitar daños, ¿no es cierto?, en este momento. ¿Por qué? Porque en 14 meses la situación ha cambiado. Es decir, en política se suele decir que el primer año se le llama la luna de miel en la política, porque en el primer año normalmente la gente está bien predispuesta con los gobiernos, la gente espera, es paciente, esto le da un crédito inicial normalmente, la gran mayoría de las veces. Segundo, pasado ese primer año, el peso de la herencia recibida, o el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que siempre los gobiernos que llegan tras la anterior, se empieza a debilitar, porque ya hace más de un año que el gobierno está. Y el otro tema es que el primer año a Macri no le fue bien con la economía. Cayó el PBI 2 y pico %. Todo esto hace que hoy la sociedad sea más crítica, menos tolerante, esté más impaciente. Y entonces lo mismo que hace 14 meses, podía hasta neutralizar un costo y a lo mejor ser elogiado, hoy es diferente. La sociedad ha cambiado, porque las sociedades son dinámicas, no son estáticas en su estado de opinión. Ahora hay que también tener algunos datos en cuenta. El primer año de gobierno hubo el tarifazo. También. Recordemos, que fue un impacto para mucha y gran parte de la sociedad. Comienza este año y ya en diciembre veníamos anunciando desde los medios de comunicación otros tarifazos. Y ahora último se viene otro aumento del agua. Eso la gente también lo está sintiendo mucho en el bolsillo y sobre todo ni hablar de las paritarias. Bueno, yo sinteticé y dije el primer año de la economía, ¿no es cierto? Este tipo de cuestión. Pero esto lo ve, este es un año electoral. Agreguemos que la diferencia Además, de este año es que este es un año electoral. Los años electorales para cualquier gobierno son más difíciles. ¿Se juega mucho este gobierno en este año electoral? Para mí sí. Porque, ¿cuál es mi argumento, no? De las 7 elecciones presidenciales hasta ahora, el 83 para acá, 6 de las 7, la previa a la presidencial anticipó el resultado de la presidencial. Hubo una excepción, que fue el 2009. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto no anticipa, no es un pronóstico matemático, genera percepciones. Si el gobierno gana la elección, va a ser percibido como un gobierno de 8. Si la pierde, va a ser percibido como un gobierno de 4. Después las cosas pueden ser distintas. Pero cuidado porque las percepciones en política, como economía, juegan un papel Ahora, muy qué importante. importante lo que dice entonces. Si Macri gana entonces esta elección, será percibido como un presidente se lo va con como una un presidente reelección. que va a ser un ciclo. Después podrá ser distinto. Si la pierde, como un presidente que de 4. Rosendo, lo que se está notando es que Macri, con su círculo íntimo, Lopetegui, Quintana, Marcos Peña, se encierra en sí mismo y el radicalismo se lo escucha cada vez menos, cada vez tiene menos espacio y creo que ya hay unas voces que están ya planteando su desconformidad. Bueno, cuando las cosas andan bien, las internas se atenúan. Cuando las cosas se empiezan a complicar, las internas, ¿no es cierto?, se incrementan, emergen. Sí. Entonces, en este momento, ¿no es cierto?, se puede discutir y no lo sabemos, ha sido una semana mala para el gobierno. Cuando eso sucede, las internas, ¿no es cierto?, afloran. Aquellos que no han escuchado dicen, yo lo dije, yo lo advertí, yo, ¿no es cierto?, en este punto. De cualquier manera, incluso se ha publicado información, ¿no es cierto?, de que la reunión del interbloque Cambiemos
fue la más dura desde que el gobierno estuvo. Bueno, no solamente el radicalismo, incluso para algunos legisladores del PRO, ¿no es cierto?, que criticaron determinados mecanismos como se están tomando las decisiones en este, ¿no es cierto?, en este momento. Bueno, ahora el año electoral es el gran tema del 2017, ¿no es cierto?, donde evidentemente los costos que se pagan pueden tener un efecto. Es cierto que faltan 8 meses y muchas cosas pueden pasar, pero pueden pasar a favor o en contra. Hablando de los costos, y esa es la palabra fundamental, ¿quién paga los costos de los errores, de la prueba y el error, como se dice? ¿Quién se hace cargo de todos esos errores, más allá del gobierno? ¿El pueblo? ¿Toda la sociedad? ¿El sector que más lo sufre es el que menos tiene? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo diría que si yo tomo las 3 medidas que el gobierno retrocedió, me parece que, ¿no es cierto?, el tema de los jubilados es el ejemplo más concreto en términos sociales. Pero el gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno retrocedió en este tema, ¿no? Uno puede decir 20 pesos por mes para jubilados, pero son 3.000 y pico de millones al año. Claro. Entonces me parece que es eso. Yo por eso creo que acá está, volvemos al tema de la economía. El año pasado la economía cayó el PBI 2 puntos y pico, la inflación fue 38 o 40, ¿no es cierto? En un año electoral la economía juega un papel clave, porque yo creo que la elección va a depender de 3 factores. Primero, la economía, como es obvio, si la economía crece o no crece y si ese crecimiento llega o no llega a la gente. Segundo, cuán dividido o unido está el peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque la elección se define en la provincia de Buenos Aires y acá no hay segunda vuelta, se gana por un voto la elección de senador y este es el efecto ganador. Y tercero, la inseguridad pública, y lo voy poniendo en este orden, porque la inseguridad pública es la primera demanda de la sociedad y afecta además el estado anímico, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, siempre la economía jugó un papel. Rosendo, y lo hemos hablado ya desde que asumió Macri. ¿Qué pasó que las inversiones jamás llegaron? Las anticipó Pradal cuando era ministro. Los empresarios argentinos le dieron la espalda al propio presidente. Macri tuvo un conflicto con los propios ricos de la Argentina. Pero, a ver, si algo debe conocer Macri es eso. ¿Qué es lo que hace que un empresario realmente invierta? Yo no soy economista, pero más o menos lo que voy, ¿no es cierto?, lo que voy escuchando es que muchas veces un empresario, entre invertir o estar en la renta financiera, está prefiriendo estar en la renta, ¿no es cierto?, la renta financiera. Yo creo que en esto hay que utilizar lo que en el mundo se llama economía aplicada. Es decir, el tema no es qué pasa con Vaca Muerta, digamos. Es decir, ¿qué es lo que hace que una persona de clase media en el Gran Buenos Aires, que pongamos tiene $10.000, como se han cerrado 2 estaciones de servicio en su barrio y a la noche entonces ya no tiene el mercadito de estación de servicio, se decide con esos $10.000 a poner un maxi kiosco 24 horas y crear 4 puestos de trabajo. Guarda que el grueso del empleo se genera de esa manera. Claro. No sé si... Es decir, se genera en esa decisión económica, que no en la gran decisión. ¿Qué es lo que hace que esa persona diga, mira, tengo un capital de $10.000, lo que puede tener una persona de clase media, ¿no es cierto? Y pongo eso, y creo 4 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que mueve esa decisión? Y acá me parece que lo que tenemos que ver es este punto, ¿no? Todos sabemos que en materia de empleo, el grueso del empleo que se crea en las pymes, no en las grandes inversiones como Vaca Muerta, que es mucha inversión, pero poca cantidad. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué es lo que hace que esa persona... Ahora, si esa persona percibe que esos $10.000 le rinden mucho más en un negocio financiero, ¿no es cierto? No va a poner el maxi kiosco. Bueno, no sé si está. Lo que el gobierno creo que a lo mejor tiene que hacer es revisar por qué la economía está trabada en función de ese tipo de casos. Ahora, me voy a tomar yendo directamente 100% a la política. Recién decía, el justicialismo, hay que ver qué es lo que pasa. Hay una oposición marcada, que es la de Sergio Massa, sí, que en un primer momento tuvo como una especie de romance, después salió tapones de punta. El radicalismo que está viviendo, ¿qué pasa con el justicialismo? ¿Cómo viene la vista para este año? ¿Se rearma, se reacomoda, se renuevan las caras? Yo diría que no lo sabemos. Es decir, 8 meses es mucho tiempo, de cualquier manera estamos a fin de febrero y a fin de mayo. Ahí faltan nada más que 3 meses. 3 meses. Vamos a tener claro las opciones. Vamos a tener claro si dentro de las PASO del peronismo va a haber competencia. Sí, ayer hubo una información que trascendió que Julián Domínguez,
diciendo que él va a ser primer candidato a diputado nacional, más allá de si Cristina se presenta o no se presenta, y que va a ir con Randazzo. Bueno, esto faltan 90 días para que sepamos si eso va a ser así o no va a ser así. Uno ve, ¿no es cierto?, que la provincia, que es la clave de la elección, se van perfilando básicamente tres fuerzas: el peronismo, Cambiemos y la alianza entre Massa y Stolbizer. Ahora, ¿cómo se articula ese peronismo? Que pensábamos que hoy, en la reunión del peronismo bonaerense de Santa Teresita, íbamos a tener alguna novedad. Lo que hemos visto es que eso se ha pospuesto. Rosendo, escuchaba a un colega de usted, Sí. Fidanza, Eduardo Fidanza, que decía que frente al rechazo que tiene Cristina Kirchner, es difícil que vuelva a ocupar un cargo ejecutivo. Pero como en el horizonte se avisora una elección legislativa, Cristina está en carrera, con ese 30% tranquilamente puede ganar una banca. ¿Qué piensa usted? Bueno, está bien. Yo creo lo siguiente. Primero, el problema es que la opinión pública es cambiante. Entonces yo puedo decir, el nivel de rechazo y de Cristina es 60, 65%. Cierto. Ahora, eso puede ser mañana 80, puede ser 50. Claro. Lo mismo pasaba con Macri. Si uno lo analizaba a Macri hace 5 años, no. Macri tiene un 60% de rechazo, en la segunda vuelta es imposible que gane. Muchas veces en el kirchnerismo se cometió el error de pensar de que Macri era un candidato imposible por el nivel de rechazo. Ahora, ese nivel de rechazo puede bajar o puede empeorar. El punto es que es dinámica la opinión pública. Y si uno mira las elecciones en el mundo, esto es clarísimo. Trump era imposible que ganara porque el nivel de rechazo llegaba al 70%. Ahora eso después bajó al 55% y ahí, ¿no es cierto? Claro, entonces, y todo esto va a depender, ¿no es cierto?, de qué suceda con la economía, qué suceda con la elección de este año también. Claro. Ahora, nombraba a Trump. ¿Qué es lo que opina usted o cómo lo ve, según su perspectiva, la relación Estados Unidos-Argentina y sobre todo entre los mandatarios? Mira, yo creo que en este momento la América del Sur no está en la agenda de Trump. ¿No está en la agenda ¿No de la está? Casa Blanca? Para nada. América del Sur es la región que está menos prioritaria en la agenda de la Casa Blanca. Menos prioritaria que África. Esto es muy claro. ¿Pero por qué? Porque África tiene 3 veces la población de América del Sur, 2 veces el PBI, y hay despliegue militar de Estados Unidos en 12 de 54 países de África. No lo hay en ninguno de América del Sur. Por razones muy prácticas. Trump, ¿no es cierto?, ha hablado en los últimos días con el presidente Peña Nieto, con el presidente Kuczynski, con el presidente Santos y con el presidente Macri. Estos son los 4 presidentes que él ha hablado, ¿no es cierto?, en las últimas semanas. Esto implica, pero ha hablado muy pocos minutos, no ha recibido a ninguno. No sé si... Claro. Esta yo creo que es la realidad. Por eso, si yo manejara la política exterior argentina, tengo que profundizar. Lo que vengo haciendo bien con la región, Macri estuvo el 5 de febrero en Brasil, un acuerdo muy importante, el 12 de febrero en Chile, ahora se va a España y después a China y Japón. Nosotros, mira, yo si pudiera dar un consejo en política exterior, dejen que los Estados Unidos se reordene, se reprocede. Nosotros lo que tenemos que mirar es, mientras tanto, el resto del mundo y ver qué podemos avanzar. ¿El gobierno tendría que ir, el gobierno argentino tendría que ir por el medio? No apoyar incondicionalmente a Trump, ni tampoco atacarlo y estar bien también con China. A ver, yo lo digo. Vamos a ser concretos, ¿no es cierto? Lo que, para un presidente como Trump, lo que Argentina haga a día, no voy a decir que es irrelevante, pero no es un punto referencial, ¿no es cierto? Es decir, México, que es un país mucho más grande, que está pegado, es Brasil. ¿Cuál es el grado de atención que Trump le está prestando a Brasil? Lo que tiene que hacer la Argentina es trabajar otras líneas de acción de política exterior. No olvidemos que el porcentaje de nuestras exportaciones que va a Estados Unidos no es tan alto. Y además que hoy exporta más a Estados Unidos El Salvador, Costa Rica, Guatemala, no digamos Brasil o Chile, que Argentina. Rosendo, Bueno, tenemos acá me dice el productor, Sí. Un informe sobre San Luis, lo que pasó en la provincia acá en las últimas horas. con el A ver, gobernador. lo vemos, adelante. Día estar acá en San Luis, esta maravillosa provincia. Yo estoy muy contento por haber podido terminar con una estafa que llevaba más de 50 años, con esta ley de poner en reparación histórica. Y la verdad que ya son 1 millón de jubilados. 1 millón de jubilados que se ha hecho justicia. El último índice que va por arriba de la inflación, porque también otra cosa que hemos logrado
es volver a poner la inflación bajo control. Esto fue un acto justamente con los jubilados de San Luis, los jubilados puntanos, horas antes del conflicto y de que el gobierno retrotrajera obviamente la orden para el aumento de los jubilados. Ahí está claro lo que usted decía hace instantes nada más, la modificación de la opinión pública, ¿eh? Claro. Esto es algo también. Ahora, hay que decir algo. Dura fue la respuesta del gobernador de San Luis, de Alberto Rodríguez Sá, que no lo fue a recibir, dejó simplemente al intendente para que lo reciba. Eso también es una forma bastante rara de darle la bienvenida al presidente de la Nación, Bueno, ¿no? sí, pero yo recordaría que el gobernador Rodríguez Sá se enfrentaba con Menem, se enfrentaba con Kirchner y se enfrenta con Macri. Es característico de los Sá. Yo diría que San Luis es una provincia donde, si uno mira todo lo cierto, es decir, prácticamente desde el día del 83 para acá, siempre ha estado enfrentado, ¿no es cierto?, con el gobierno nacional. Y en algunos, yo diría, en algunas etapas, con el menemismo y el kirchnerismo todavía más duro, ¿no es cierto?, que lo que está con Macri. Ahora, del otro lado, el ministro Frigerio y el ministro Duhovne se van ahora esta semana al BID con otros 5 gobernadores. Rosendo, mirá lo que pasaba mientras el presidente hablaba en el centro de jubilados en San Luis. ¿Qué pasaba afuera? A ver. Un acto del presidente Macri. ¿Cree que es un grupo minoritario o Bueno, la sociedad de San Luis allí se acercó a criticarlo? Demos vuelta. Yo, si lo hubiera asesorado al presidente, si había una provincia que no había ahí, que en este momento es San Luis, por las mismas razones que estábamos hablando acá. Es decir, enfrenta a un gobernador que tiene mucho poder en la provincia, que está enfrentado, más el antiquinerismo. Y justo en un momento difícil. Yo casi diría que el único gobernador que hoy va a Macri y no lo recibe es Rodríguez Sá. Aún con Alicia Kirchner, ¿no es cierto? Ahora, llevar justo en el momento candente a San Luis, me parece que fue un error político. Ahora eso, ¿no? Las equivocaciones del gobierno. No sé si está claro. Está claro, porque ¿quién asesora al presidente? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué comete estos errores? ¿Por decisión propia o porque lo asesoran? No, a ver, yo voy a decir algo un poco, pero es así. Los presidentes buscan los asesores normalmente que coinciden con su punto de vista. No buscan los asesores que discrepan con su punto Qué interesante. de vista. Esto siempre y en todo el mundo, guarda. No es que es difícil que algunos presidentes tienen la sabiduría. Está bien, dentro del equipo el presidente normalmente es casi inevitable que se crea, ¿no es cierto? El presidente tiene razón, tiene razón, tiene razón. Los presidentes más sabios lo que hay es tener algunas personas que las llamen y a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo ve? Y recibir algunas opiniones, ¿viste? Bueno, algunos sostienen, de hecho, algunos analistas, no sé si usted, colega suyo, por ahí usted me puede decir otra opinión, como que en realidad el que tiene la voz cantante acá, mandante y todo, y el craneador de todo lo que sucede es Marcos Peña, que es el único que va y le dice al presidente, bueno, mira, esto es lo que hay que hacer, tomá. Y ahí, a ver, que el presidente yo creo que sí, sí, que Peña tiene un rol, que Durán Barba tiene un rol. Pero acá la clave es Macri. Escúcheme, los líderes políticos normalmente es decir, esto me parece decir, la idea de que siempre hay un monje negro atrás, yo creo que eso, es decir, el monje negro es la gente que ellos mismos se llevan. Por eso el punto está, la sabiduría está en tener
a veces los presidentes, los líderes políticos, algunas personas fuera de su equipo, a los cuales llaman periódicamente... Bueno, y Carrió cumple un poco esta función, ¿no? Es una mujer que está dentro de la coalición gobernante y cuando tiene que criticar, critica. Yo creo que en parte sí, pero me parece que, ¿no es cierto?, en alguna medida forma parte de la coalición. Y muchas veces lo que necesitan los presidentes es alguien que no esté metido en la interna, en el juego de poder y todo eso, ¿no? Eso es donde el líder político manifiesta lo que yo diría sabiduría, ¿no es cierto? Es muy difícil, hay un mecanismo que... Es decir, a medida que es muy difícil decirle a los grandes líderes políticos que las cosas, que están cometiendo errores. Y más, muchas veces... ¿Por qué tan difícil? No se animan. Siempre la gente... Es más, muchas veces sucede que cuando una persona llega ante el presidente, piensa... No en todo el mundo, que le voy a decir esto y después le dice la tercera parte o la cuarta parte de lo que pensaba. No se deben animar, Rosendo, a decirle... Y vos pensás, le voy a decir esto y después... El diario de Irigoyen. No sé si pero esto, guarda, no es que sea un fenómeno argentino. Pero eso... no debería ser diferente, ¿no? Podría estar la persona cercana al presidente diciéndole todo lo que teóricamente cree, piensa y considera mejor para el país, ¿o no? Normalmente eso es difícil que suceda. Generalmente se articulan detrás de los líderes políticos y valen para Estados Unidos. No es que sea, para el metro, se articula. Por eso, bueno, después está el otro papel, el papel de los medios. Le vamos el papel, ahora, lo que pasa es que normalmente el papel de los medios, que pueden servir como un factor de realimentación de todo eso, lo que pasa, y sobre todo más en los últimos años, y esto pasa en todo el mundo, se está transformando más en una situación de hostilidad. Sí. Entonces el líder político lo ve más como un elemento de confrontación política que como una... Bueno, lo dijo Trump, ¿viste? Ahora vamos a escuchar a Pinedo, pero para analizar las porciones electorales, Durán Barba en la reunión con intendentes dijo, nosotros tenemos un 30% de gente que nos apoya, un 30% de gente que no, que aunque le pavimintemos la provincia de Oro, no nos van a votar, y hay un 40% en el medio. A ver, algo de esto dice Pinedo, lo escuchamos. Por caso. Entonces Hemos pasado un año difícil, muy difícil el año pasado. Yo participé de algunos timbreos el año pasado y se nota dos cosas. Preocupación de mucha gente por el presente y que si no hacemos los esfuerzos, si no trabajamos con la verdad y con seriedad, es muy simpático en el día de hoy o la hora de hoy, pero mañana nos caemos en el precipicio, ¿no? Entonces me parece que eso era muy mayoritaria esa sensación. Algunos cada tanto me dicen presidente, qué sé yo, otros me dicen volvé, Pinedo, contarle que se vaya Macri hasta vos. ¿Qué piensa? No, a ver, normalmente uno divide la sociedad en tres tercios. ¿No es cierto? En tres tercios, hay un tercio que normalmente está con el gobierno, un tercio que está en contra del gobierno y un tercio fluctuante. Es un modelo, ¿no es cierto? Hay modelos un poco más sofisticados que lo dividen en cuartos. Claro, ¿no es cierto? Claro. La mitad, digamos. Es decir, hay un 25 y otro que tiene un apoyo blando, no sé si o flexible. No firme, pero creo que es así, ¿no es cierto? Para que fuerte escuchar también a un miembro político, de Cambiemos. Exactamente, miembro de Cambiemos, compañero además de toda la campaña, decir tremenda cosa, ¿no? Te dicen presidente, que se vaya Macri, vuelve Pinedo. Bueno, pero escúchame, yo dije recién, me parece que en el interbloque, está bien, Pinedo es senador, me recuerda el interbloque diputado que tiene, aparentemente la reunión más dura de los 14 meses fue esta semana pasada. Es decir, y por eso es lo que dije, digamos, la diferencia con lo de la Corte hace 14 meses y ahora. Hoy los retrocesos del gobierno limitan daños. Antes los neutralizaban, no sé si... ¿no es cierto? Rosendo, para ir cerrando, el gobierno sabe que las elecciones de medio término ahora a mitad de año son difíciles, pero no imposibles de ganar. Pero usted dice que la economía es fundamental para que la gente vuelva a elegir a Cambiemos. Yo creo que la economía, normalmente en todos los países, en todas las elecciones, se definen... En el 80% de los casos la economía es el factor más decisivo. No siempre, y siempre hay excepciones. El político también, porque cuidado que esta es una elección sin segunda vuelta. Se gana por un voto. Ganar por un voto la elección de senadores vuelca un efecto. No es como pasó el 2009, ¿no es cierto? El kirchnerismo, ¿por qué perdió? Porque Narváez ganó la provincia. ¿Por qué perdió después el 2013? Porque Massa ganó. Guarda que
ganar o perder la elección de senadores va a ser ganar o, de nacional en la provincia, va a ser ganar o perder ¿no es cierto?, la elección. Y acá no hay segunda vuelta. Entonces, cuidado que acá se puede ganar por un voto. Entonces, es una elección que va a requerir una estrategia. Se parece más a la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde no hay segunda vuelta, que a una elección presidencial. El fenómeno de María Eugenia Vidal, la gobernadora, Sí. bueno, lo ayuda mucho al presidente. Creo que en el conurbano Vidal le saca 15 puntos a Macri. Bueno, sí, pero ¿cuál es el punto? Y esto es un fenómeno también global. El voto no se traslada automáticamente. Y hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de eso, en el sentido de que sí, el apoyo de figuras nacionales en una elección legislativa influye, no es que no vale nada. Lo que quiere decir es que si la gobernadora tiene, supongamos, no sé, digamos 60% de imagen favorable, eso no quiere decir que el candidato que ella apoye va a tener 60% de los votos. Es decir, no es una traslación automática, y menos cuando se trata de elección legislativa. Sin lugar a dudas ayuda. Lo que quiero decir es que no podemos trasladar automáticamente los niveles de aprobación de las figuras nacionales que apoyan a un candidato legislador. Bien. Rosendo, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. por estar con nosotros. Muchas esta gracias. tarde. Gracias. Bueno, seguramente a Rosendo lo vamos a invitar otros sábados porque, claro, estamos viviendo un momento realmente de muchísima tensión en la política y es una semana, usted dice que el gobierno tuvo un costo político importante. Para mí sí, y el gobierno, bueno, lo que recién escuchábamos de Pinedo es que yo creo que dentro del mismo gobierno hay una toma de conciencia respecto a eso. Perdón, me quedó algo colgado, no lo quiero demorar, pero de todas maneras lo vamos a demorar igual. ¿Qué pasa con el correo? ¿Cuáles son las decisiones tomadas por el gobierno y cómo afecta a la sociedad el tema del grupo Sogma, de la referencia de los hijos del presidente? Para el gobierno ha pagado un costo, ¿no es cierto? Creo que ¿Pero es muy alto el costo que paga por esto? Paga un costo. El punto está en el tema que yo decía antes, guarda que esto no es estable. Es decir, el costo que pagó hoy no necesariamente es el mismo que después voy a tener hacia adelante. Además, si este episodio ocurría 10 días antes de una elección, yo le puedo decir, mira, ahora, para una elección faltan 8 meses. Entonces, para unas pasos están faltando, ¿no es cierto?, 6 meses. Entonces, esto es dinámico, pero que a mi juicio paga un costo, no me cabe duda que paga un costo. Rosendo, muchas gracias No, por estar con nosotros. Muy amable. Creo que nos vamos a una pausa, enseguida volvemos, estamos hasta las 10.